La verdad que pensando en qué hacer, cómo compartir, qué compartir del libro de Ruth, decía, o me voy por un personaje concreto, o intento coger algún capítulo concreto, pero es que me quedaría siempre muy corto, porque Ruth tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Así que voy a ir poco a poco hasta cumplir ese tiempo que tengo y que el Señor vaya haciendo las cosas. Bueno, el libro de Ruth comienza o cuenta la historia, mejor dicho, cuenta la historia de una familia que se traslada de la tierra prometida a la tierra de Moab. Y eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque allí, en aquel lugar, esta familia no va de tránsito, como pudo hacer Abraham en su momento, sino que nos dice los primeros versículos del capítulo 1 que estuvieron allí 10 años. 10 años. ¿Por qué se fueron de allí? Se fueron de allí porque, tal y como nos dice la palabra, en ese capítulo 1 hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra de Israel. Acordaros que en la época de los jueces, tal y como dice allí Jueces capítulo 17, versículo 6, cada uno hacía como mejor le parecía. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, hablando en general del tiempo de los jueces, ya que Josué había fallecido y no había sustituto para él. Y dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya nuestro hermano nos comentó algo en su momento, Efraín, sobre ello. Y yo puedo hacer en mi vida lo que bien me pueda parecer. Pero si soy del Señor, yo tengo que buscar al Señor y tengo que buscar su voluntad. Y no hacer lo que a mí me pareciere bien. Y ese fue el error de Elimelech y su familia. Se fueron a una tierra extranjera, la cual el Señor no había bendecido, y se habían ido de una tierra a la cual el Señor le había dado, le había provisto. Y como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, al hombre le cree que su camino es bueno, pero su fin es un fin de muerte. Y esto fue lo que le sucedió a Elimelech. Pero es lo que también nos puede suceder a nosotros si no tenemos al Señor en cuenta. Podemos tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones delante del Señor no valen. Hay que seguir su palabra y hay que obedecerle a Él. Y las consecuencias para ellos fueron nefastas. Elimelech murió, sus dos hijos, los cuales desobedecieron la ley del Señor y contrayeron matrimonio con mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Israel, también murieron. Y llega que después de 10 años resulta de que Noemí se encuentra sola, viuda, con la terrible situación que era la de ser una viuda y además con dos nueras, también viudas. Y Noemí se entera de que en la tierra de Israel, Señor la está bendiciendo y hay pan. Y decide volver a Belén, Belén de Efrata, la cual significa casa de pan. Y vuelve al lugar el cual el Señor les había bendecido a Israel. Vuelve a su hogar. Y esto nos recuerda también un poco la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cómo el hijo pródigo actuó a su forma y a su manera, sin tener en cuenta lo que el padre le había dicho, malgastó todos sus bienes, y cuando hubo malgastado todos sus bienes se dio cuenta de la situación en la que estaba, que no le había hecho caso a su padre, como Elimelech y su familia no le había hecho caso a Dios, y tuvo que volver humillado a su tierra. Y es lo que le pasó a Noemí. La verdad que una de las cosas que nos llama la atención del libro de Ruth son esos versículos 16 y 17 del capítulo 1. Un compromiso total, sin condiciones alguna, de Ruth con Noemí. No me ruegues que te deje, dice el versículo 16, ni me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Estaba dejando los dioses ajenos, los dioses falsos,
y se iba a vivir al pueblo del Dios verdadero. Había aceptado a Dios y había aceptado a su pueblo. Posiblemente por el testimonio de Noemí, después de todos esos años de convivencia. Y Noemí, antes de irse a su tierra, permitidme que regrese un poquito para atrás, le pone claro la situación a sus dos nueras. Mira, yo voy a Israel, pero en Israel yo voy con las manos vacías y ustedes vais con las manos vacías. Vais a pasar penuria, vais a depender de la bondad de los demás. ¿Queréis esto? Eso es lo que les estaba diciendo. Les estaba poniendo en una encrucijada. Es cuando a nosotros se nos predica el Evangelio, nos ponen en una encrucijada. O vivimos la vida como la vivimos antes, la seguimos viviendo, o tomamos el nuevo camino. Y Orfa cogió el camino anterior. Y dice que se volvió a su casa y a sus dioses. Sin embargo, Ruth escogió, como veremos después, el buen camino. Escogió seguir a Dios. Como también sucedió con otra mujer gentil, que está en la genealogía del Señor Jesucristo, Rahab la ramera. Y vemos en esta mujer, en Ruth, una entrega a Dios, sin condiciones también. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, estoy dispuesta a obedecer todo lo que tu Dios dice, vivir como tu Dios dice. Además, se entrega por entera a su suegra, a Noemí. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Donde tú vivieres, yo viviré. Lo que a ti te suceda, me sucederá también a mí. Donde tú mueras, yo también moriré. Donde a ti te sepulten, yo quiero que me sepulten también allí. Una entrega incondicional, sin condiciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también con el Señor. Tener siempre, cada día, el compromiso de entregarnos sin condiciones a Él. Sin condiciones. Eso es lo que nos pide el Señor. Después vemos cómo llega a Belén de Efrata. Y lo que llama la atención de ello es la sorpresa que se lleva todo el pueblo al ver a Noemí. Era una persona conocida por el pueblo, una persona conocida por todos. Y se sorprendieron y decían, ¿es esta Noemí? Fijaros qué cambio. Se fue con un esposo, 2 hijos, con víveres, con bienes seguramente, y vuelven. Y permitidme la expresión, como se suele decir aquí, con una mano delante y otra mano detrás. No vuelve con nada, absolutamente con nada. Y ella reconoce con sus palabras que habían tomado una mala decisión. Los versículos 19, 20, 21 lo dice así. Dice el 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga. Su nombre Noemí significaba placentera. Fijaos el cambio tan radical. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Señor la había disciplinado. Yo me fui llena, pero Yahvé, el Señor, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y es que a veces es necesario que el Señor nos discipline para que nos volvamos a Él. Es necesario que así lo haga. En Hebreos capítulo 12 así lo dice, que es necesaria la disciplina. También en Proverbios capítulo 3 lo dice así. Dice allí en los versículos 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fastigues de su corrección, porque fijaros, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El Señor amaba a Noemí. Tenía un plan con Noemí. En el capítulo 2 vemos a una persona que después la define el otro personaje de la historia, Booz, como una mujer virtuosa. Y me gustaría que nos parásemos un poco en Ruth, en ver cómo era ella.
Hemos visto que era una persona que se convirtió al Señor, que se entregó totalmente a Dios, a Noemí, y que se entregó evidentemente al pueblo. Una persona que se negó a sí misma por amor a esta persona y que hizo una promesa la cual cumplió, un juramento la cual cumplió, y la cumplió hasta lo último de sus días. Pero además mostró misericordia con una persona mayor, una mujer viuda, que sabía que iba a pasar grandes penurias. Dice Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí, en el libro de Ruth, se ve recompensada esa misericordia. Dice en Proverbios capítulo 3 también, en los versículos 3 y 4, lo siguiente. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos. Fijaos, ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero Dios y después los hombres. Así debemos de ser nosotros. Así debe de ser la iglesia del Señor, una iglesia entregada, una iglesia misericordiosa, una iglesia comprometida con el Señor. ¿Es esto lo que encontrará el Señor cuando venga? Una iglesia comprometida, que la ame, lo ame a Él. Además, fijaros que era una persona llena de fe, al mismo tiempo que era una persona respetuosa ante las canas. Dice el versículo 2 del capítulo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Le pidió permiso a su suegra. Le tenía respeto. Se arrodillaba, por así decirlo, ante las canas, como dice el libro de Levítico 19:32. Además, era una persona diligente. Era una persona trabajadora. Podría citaros todos los versículos que aparecen, en los que aparece todo esto. Una persona llena de fe. Iré y ante el que halle gracia. Sabía que iba a hallar gracia ante alguien. Y fijaros cómo hace el Señor las cosas, que va al campo de Booz, el pariente, uno de los parientes más cercanos de Noemí, que podía redimirla. ¿Qué es esto de redimirla? Redimirla es que cuando alguien fallecía, un varón fallecía y estaba casado, el hermano podía casarse con la viuda para tener hijos con esa mujer y así traer descendencia en el nombre de su hermano. Eso es lo que era redimir. Y Booz era una persona que me gustaría también hablar de él. Fijaos, era una persona rica. Nuestro Señor es rico. Es inmensamente rico. Además, me gusta de Booz el versículo 4, cómo entra en escena. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron, Yahvé te bendiga. ¿Qué tenía en la boca Booz? Tenía al Señor en su boca. ¿A quién tenía siempre en mente el Señor Jesucristo? A su Padre. Su palabra tenía siempre en mente. Y Booz es un ejemplo de ello. Booz es un ejemplo del Señor Jesucristo. Me gusta también la conversación que tienen entre ambos. Ante Booz se había preocupado por Ruth. ¿Quién es Ruth? ¿Quién es esa extranjera? Y ya le explicaron quién era. Y Ruth ya era conocida en la tierra de Belén. Ya era conocida. Su fama de haber venido con su suegra, de estar con ella, de cuidarla, ya se había difundido por toda Belén. Y el mayordomo, al que pide explicaciones el dueño, el amo, Booz, le da buen informe. Y fijaros, se acerca allí, Booz, se acerca a Ruth. Y hay una cosa que me llama la atención y que me encanta de ello. Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste,
has venido a un pueblo que no conociste antes. Y sigue diciendo, Yahvé recompense tu obra, el buen deseo que tenía Booz hacia Ruth. Es el mismo deseo que tiene el Señor hacia nosotros. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Dice, ¿y tu remuneración sea cumplida de parte de quién? ¿De los hombres? No, de Yahvé, Dios de Israel. Dice, y bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que confían en Él. No serán defraudados los que confían en el Señor. Y Ruth no fue defraudada por el Señor. Pero fijaos la actitud de Ruth. Dice que se clavó de rodillas. Se puso de rodillas. Halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ni como una de tus criadas. Esto me recuerda a la historia de la mujer sirofenicia. ¿Os acordáis cuando se presentó delante del Señor? Lo primero que hizo fue arrodillarse delante del Señor. Reconoció su señorío, ¿verdad? Y el Señor le dice, es que no puedes comer de la mesa de los hijos, le dice. Permitidme que vaya parafraseando. Y ella reconocía que era cierto y dice, sí Señor, es verdad, lleva razón. Pero incluso los perrillos que están debajo de la mesa come de las migajas. Come de las migajas. Y ella se sentía así. Ruth se sentía de esa forma. Era una persona extranjera que no tenía derechos ninguno, pero que por la gracia de Booz iba a comer de esas migajas. Dios la iba a bendecir grandemente. Y Booz, viendo la humildad de esta mujer, viendo la humildad de ella, cómo se había humillado delante de él, le dice, dejad que espigue, pero no dejad que solo coja lo que se os escapa, sino dejad que se os escape alguna cosita más. La bondad de Booz hacia ella, el aprecio que tenía sobre ella. El Señor también nos bendice grandemente. Y el Señor quiere derramar bendiciones constantemente en nuestras vidas. Y nos da con abundancia. Y lo que me llama la atención es cuánto recogió. ¿Sabéis cuánto recogió después de haberlo desgranado todo? 37 litros. Hermanos, eso es una cantidad grande, muy grande. Un bidón de 25 puede ser una cosa así. Y es de 25. Un bidón y medio. 37 litros. Tenía para comer durante varios días. La bondad también de Booz, versículos antes, cuando le dice, bebe de la vasija cuando tengas sed. Pero no solamente beba de la vasija cuando tengas sed, sino también le dijo, vente para acá y come con nosotros. La sentó a la mesa. La sentó a la mesa. El Señor nos ha dado, por su infinita misericordia, el privilegio de sentarnos a su mesa y de saciarnos. Y saciarnos grandemente. Fijaos también la bondad de Ruth, porque de lo que le sobró, de aquello que le dieron, ¿qué hizo? Llegó a su casa, llegó a la casa de Noemí y lo primero que hizo fue darle de comer. Le dio de comer. Toma, esto es lo que me han dado, toma, lo comparto contigo. Debemos de compartir las bendiciones los unos con los otros. No debemos de guardarnos las bendiciones del Señor. Permitidme un par de minutos más, que sé que estoy en el tiempo. Y sé que se me quedan cosas atrás y me da hasta coraje. Pero bueno, fijaros también después, capítulo 3 y capítulo 4. Vemos a una mujer obediente a su suegra que lo obedece en todo al pie de la letra. Vemos a una mujer como Noemí que conoce la ley, conoce las escrituras. Le dice, ve y haz esto. Y en cierta forma, cuando hace ella eso, en cierta forma Booz se ve obligado a redimir. Pero lo va a hacer con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Ella va y se pone a los pies de Booz. Y eso es lo que tuvimos que hacer nosotros también, ¿verdad? Ir a los pies de la cruz del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, ir a los pies del Señor como María y aprender de Él cada día.
Y Booz quiere cumplir el deseo de ella. Y le dice, gracias por haberte fijado en mí, en cierta forma, permíteme que lo parafree, gracias por fijarte en mí, yo que soy mayor y no te has fijado en la gente joven, los hombres jóvenes, que tienen más vigor. Yo voy a cumplir tu deseo. Le dijo, redímeme. Eso es lo que le dijo, redímeme. Redime a tu pariente más cercano, a mi esposo difunto. Redímelo. Y él dijo, no pararé hasta hacerlo. ¿Y qué hizo por la mañana? Por la mañana lo primero que hizo fue irse a la puerta, esperar al pariente más cercano que tendría que redimir. Lo sentó y le dijo, mira, pasa esto, tienes que redimir. ¿Quieres redimir o no? El otro dijo, qué bien, pertenencias para mí, propiedades. Pero cuando le dijo, pero es que te tienes que casar con Ruth también. Dijo, no, con Ruth no me quiero casar. No, porque entonces empezó a mirar por sus propios intereses. Es que entonces voy a tener pelea en casa, por así decirlo. Voy a tener que repartir la heredad. Un hombre egoísta, ¿verdad? Y sin embargo, fijaros cómo él también conoce la ley, las escrituras y las costumbres. ¿A cuántos testigos llamó? Según la escritura hacían falta 2, ¿verdad? Para un trato llamó a 10. Porque era una cosa muy importante. Era muy importante para él que hubiera testigos. Y no 2, sino 10. Y de los más importantes, de los ancianos de la ciudad. Y después se agolpó más gente. Y vemos que fue una persona diligente. El Señor fue diligente a la hora de buscar la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Y por eso hoy, gracias a Él, hemos sido redimidos por su preciosa sangre. Y tenemos un lugar que sentarnos en la mesa de Él. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Él, como dicen las Escrituras, nos redimió con su sangre. Nos redimió. Permitidme que termine leyendo una cosa. La historia de Noemí y Ruth es como un tapiz que por detrás se ve todo enmarañado y enredado por hilos de diferentes colores. Pero que cuando se le da la vuelta vemos un cuadro hermoso. Así es nuestra vida en las manos del Señor, el cual usa colores vivos y colores más apagados, que nos recuerda los buenos momentos y los momentos más duros de la vida. Pero, hermanos, tengamos la seguridad de que cuando se dé la vuelta y cuando lo veamos allí en los cielos, veremos un tapiz hermoso, una obra hermosa que ha hecho el Señor en nosotros. Y me gustaría terminar leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo creo que algunos se lo saben de memoria. Yo para la memoria soy muy malo. Dice allí, estando persuadidos de esto, que el que comenzó con vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que a Él sea la gloria, hermanos.